12 del mediodía, 29 minutos, 10 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Todos piden por él y por eso está aquí, agarrando la Sartelli por el mango como cada lunes. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, aquí pasando el frío. Hoy creo que arrancamos con el frío más profundo del año, no lo sé. Vamos a ver cómo se va encaminando esto, ¿no? Sí, pero está lindo el día. Sí, ahora cambió, me dicen que salió el sol agradable, así que hay que aprovechar. Sí, hay un solcito lindo, sí. Todo. Bueno, igual nosotros no nos vamos a quedar en el frío argentino, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre algunos detalles que aparecen en la agenda, no solamente en la Argentina, ¿no? Ahí también hay una mirada sobre lo que pasa en Cuba, sobre lo que pasa en Chile. Bueno, hay un denominador común en algunos casos con nuestro país, ¿no? Sí, ahí mira, es interesante tomar lo que podrían ser los dos extremos ideológicos de América Latina, ¿no? Ajá. De un lado, Chile, siempre desde Pinochet para acá, muy inclinado hacia la derecha, incluso cuando los que se plantean como gente de izquierda, cuando uno los mide por un rasero un poco más, si se quiere, argentino, en realidad son gente muy, pero muy moderada. Y del otro lado, Cuba, que sería como la quinta esencia de aquello que la burguesía latinoamericana odia profundamente y con quien quiere asimilar a todos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y sobre esa base de esas dos experiencias, hoy sobre la mesa, pensar un poquito, no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero pensar un poquito la cuestión argentina actual. Ahí me parece que sería interesante observar alguna cosa como para salir de la cotidianeidad. Uh-huh. Y después volver a ella con un poco más de perspectiva histórica. Sí. Hay, digamos, entre por lo menos en la época en la que yo me crié como historiador, uh-huh, entre los historiadores que se gestaron allá a comienzos de los años 80, uh-huh. Yo entré a la facultad en el año 83, teníamos una serie de historiadores así muy, wow, esos son los ídolos, digamos. Sí. Y uno era, evidentemente, Lucien Febvre, otro era Marc Bloch, muerto, miembro de la resistencia francesa, muerto por los nazis, escritor de un libro, digamos, muy emocionante sobre qué es ser historiador, además de ser él un gran historiador. Uh-huh. Y después algunos otros dioses menores, como Fernand Braudel. Obviamente los que éramos marxistas, los que pretendíamos serlo, íbamos buscando otros nombres, y después surgiría Edward Thompson, o para poca gente, y para mi gusto el mejor historiador marxista del siglo XX, Pierre Vilar. Como sea, me gustaría quedarme en alguno de estos viejos dioses de la historiografía de aquel momento, Fernand Braudel, para plantear una idea que puede ayudar a entender ciertas cosas. Braudel se hizo famoso por un libro sobre el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, donde la novedad era su idea de que el tiempo que vivimos contiene muchos tiempos. Es decir, como la temporalidad no es una línea simple, sino más bien una superposición de líneas, una superposición de categorías geológicas, uh-huh, que van dando marco a esto que llamamos el acontecimiento, qué pasó. Si nosotros nos ubicamos en el qué pasó, en el acontecimiento, en el tiempo corto, como diría Fernand Braudel, bueno, hubo una serie de manifestaciones aparentemente muy importantes en Cuba contra el régimen cubano, y digamos, en la secuencia de hechos interesantes que va produciendo Chile, acaba de ganar la interna de lo que tal vez sea el agrupamiento candidato a dirigir Chile después de las próximas elecciones. Acaba de ganar sorprendentemente Gabriel Boric, de Convergencia Social, en vez de Daniel Jadue, que venía del PC y que aparentemente era el candidato más probable para llevarse la victoria de ese agrupamiento que probablemente termine gobernando Chile.
Entonces, es más, en Chile también acaba de ganar frente a un político tradicional, Joaquín Lavín, un hombre del Opus Dei, acaba de ganar un tal Sichel que no tiene gran trayectoria política más que haber llegado al gobierno con Piñera. Entonces, es decir, pareciera agitarse en los dos lados, en el mundo del acontecimiento, algo parecido al que se vayan todos, en la medida en que hay un rechazo al orden existente y no queda claro qué es lo que queremos. O por lo menos no queda claro, no se sabe si porque lo que se quiere es muy novedoso o porque lo que se quiere es un magma confuso de muchas cosas. Entonces, para entender este acontecimiento hay que sumergirse, al estilo de Fernand Braudel, en un tiempo medio, o sea, ver las cosas en los últimos 25 años por lo menos, y en un tiempo largo, muy largo, 100, 200 años o más, los tiempos civilizatorios. Lo que estamos viendo hoy, si arrancamos por este último lugar, es la pacificación. ¿Qué quiere decir pacificación? No es que vamos hacia un mundo más pacífico, sino que si vos prestás atención, el mundo colonial y el mundo precolonial, es decir, el mundo de los imperios andinos y el mundo que se gesta después de la invasión española, es un mundo andino, es un mundo de cara al Pacífico. Tiene que ver con la forma en que esas economías entran en la economía mundial organizada por el feudalismo en expansión español. La idea es venir acá y apropiarse de metales para hacer moneda, oro y plata. Durante siglos, las grandes fortunas estaban del lado del Pacífico. Si vos querías casarte con alguien prometedor y eras una doncella muy agraciada de Buenos Aires, que para esa época tenía 800 habitantes, lo mejor que podías conseguir es lo que hoy diríamos anacrónicamente un boliviano, o sea, alguien que esté ligado a la economía de Potosí, donde estaban las grandes fortunas, donde estaba la educación, la Universidad de Charcas, etcétera, etcétera. La aparición de Inglaterra en el primer plano cambia el orden del mundo, cambia el eje mundial y arma una nueva división internacional de trabajo, donde ahora lo que importan son las materias primas para la revolución industrial. Y es ahí que toda la economía de América Latina empieza a atlantizarse, es decir, se vuelve hacia el Atlántico, y las economías importantes son las del Atlántico. Es lo que hemos vivido nosotros, digamos. ¿Cuál es la parte rica, importante, sólida, expansiva, moderna de América Latina? Y básicamente Venezuela, Brasil, Argentina. Sí. Esa imagen contrasta con ese pasaje a la pobreza y al mundo marginal de todo el mundo andino. Si vos querés pensar en los años 70, 80 en la Argentina, pensabas lugares pobres y siempre pensabas en el mundo andino. Claro. La emergencia de China, junto con su predecesora Japón, o ahora Vietnam y bueno, todo el mundo del sudeste asiático, empieza a vuelve a repacificar el mundo, es decir, el mundo se vuelve hacia el Pacífico. ¿Y qué significa eso para América Latina, para nuestros países? El fin de los mercados internos. ¿Qué quiere decir eso? Como productores de materias primas, en un mundo en el cual todavía la acumulación de capital no había llegado a la escala actual, era posible que subsistieran en los diferentes países como América Latina, capitalismo de tamaño medio tirando abajo, grandes mercados internos que dieran lugar a experiencias de tipo industrial, de tipo productivo. La emergencia de China es básicamente la emergencia de una masa gigantesca de población sobrante, de gente que estaba vegetando en el mundo rural y pasa a transformarse en obrero productivo en el mundo urbano. Esa transformación del campesinado chino, asiático en general, la India, en obrero productivo, destruye la escasa capacidad productiva de los obreros productivos de los países latinoamericanos, que ahora se han transformado en la nueva fuente de población sobrante. Dicho de otra manera, América Latina se ha transformado en el continente de una masa gigantesca de desocupados permanentes. Su situación varía
en la medida en que se reactive de alguna manera lo poco que queda del mercado interno y que esa reactivación vaya de la mano, como siempre sucede, o de endeudamiento o lo más probable de una alza del precio de las materias primas. Cuando ese alza del precio de las materias primas se produce, acá se vive como una especie de renacimiento, pero son renacimientos que simplemente nos llevan a lugares de supervivencia. Nunca nos retornan al punto de partida. Cuando te dicen que la Argentina está estancada a un nivel productivo similar a la década del 70, te están diciendo esto. En ese contexto estalla América Latina. Y ese estallido le pega diferente según el lugar. Es obvio que tiene más perspectivas de mantenerse por encima de la tabla de flotación, de la marca de flotación Brasil que la Argentina. O tal vez México por otra relación con Estados Unidos. Es obvio que el resto de las economías sufre y sufre mucho. Eso es lo que da lugar a la aparición de una división en la burguesía. Estamos ya en el tiempo medio, es decir, ¿qué está pasando en los últimos 25 años? La aparición de dos fracciones, una que trata de salvarse en este proceso por la vía de expulsar, consolidar la población sobrante y expulsar burgueses, es decir, una economía cada vez más concentrada y para menos gente. A eso se le suele llamar neoliberalismo. Y la otra es la acumulación de todos los heridos, es decir, todos los que son heridos por este proceso, que se juntan para hacer fuerza contra este proceso. A eso se le ha llamado populismo. Bueno, Chile ha entrado en esta etapa. Chile ha entrado en la etapa del populismo. ¿En qué sentido ha entrado en la etapa del populismo? En que se han empezado a juntar los heridos por, y esos heridos por han producido lo mismo que pasó en los años 90 en la Argentina y en otras partes de América Latina. A saber, esto no va más. A nosotros nos tienen que dar otra solución, no puede quedar tanta gente afuera, y por lo tanto vamos a producir cambios en el sistema político. De ahí que toda América Latina está atravesada por procesos constituyentes, que, como yo señalé en algún debate que tuve hace poquito, son procesos constituyentes vaciados de todo sentido. Son procesos constituyentes por los cuales no se constituye nada, porque el sujeto que podría constituir algo distinto no está. Dicho de otra manera, si vos observás, por ejemplo, la constituyente chilena, está llena de demandas de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, de los niños, de las mujeres, de esto y de aquello. Es interesante ver el discurso de Loncón, la presidenta elegida para la constituyente. Habló como 10 minutos, habló hasta de los chicos canadienses muertos en esos episodios tan típicos de la Iglesia Católica, pero no mencionó en ningún momento la clase obrera. Si ahora vamos del lado de Cuba, ¿qué es lo que está pasando en Cuba y cómo se ensarta en esto? Bueno, Cuba tiene un problema, que es un problema mucho más grande que el problema del comunismo. El problema de Cuba es el problema de su viabilidad histórica. Dicho de otra manera, ¿está en condiciones Cuba de constituir un Estado-nación? ¿Tiene con qué? Uno podría decir, bueno, Filipinas existe y digamos, es también una isla, tiene bastante más población, pero bueno, tampoco es que es demasiado. Podríamos hablar de Taiwán, que tampoco tiene demasiada más población que China, que Cuba, y sin embargo ahí está. Y hay países con menos población y más chicos y que sin embargo uno no podría decir que están en condiciones que no están en condiciones de desarrollar nuestra nación. Pensemos en Holanda o Bélgica. Conclusión, Cuba está en un problema que tiene que ver con el haber perdido por lo menos 60 años. ¿60 años de qué? De haber construido una economía que le dé sustento a una experiencia nacional. Porque la diferencia entre Holanda y Cuba es la magnitud de la acumulación de capital. Es decir, lo que se amontona en Holanda es mucho más de lo que se amontona en Cuba, simplemente porque el desarrollo de las fuerzas productivas holandesas es infinitamente superior al de las fuerzas cubanas. Ahora, Cuba tuvo 30 años de lo que la Unión Soviética no tuvo. Cuba tuvo 30 años de un país mucho más avanzado que la asistió sistemáticamente, la Unión Soviética. Es más, después tuvo un changüí más todavía, porque tuvo un Estado que le regaló el petróleo sistemáticamente, como Venezuela. ¿Qué hizo la burocracia cubana con eso? Desarmó la estructura cubana basada en la caña de azúcar y consiguió desarrollar una estructura
avanzada, moderna, cosa por el estilo. No, no. Conclusión, hoy Cuba se encuentra con poco y nada. A esta burocracia lo único que se le ocurre es lo mismo que le está pasando al resto de América Latina, utilizar a la población cubana como mano de obra barata. De ahí que la solución pasa por todas estas, nuevas zonas especiales en las cuales el capital extranjero viene y hace lo que se le da la gana, como fue la experiencia china. Con la diferencia de que los chinos tenían 1.000 millones de chinos baratos para ofrecer y Cuba no tiene eso ni por asomo. Lo quieren complementar con algo de materias primas, sobre todo materias primas minerales, para ver si logran ligarse a algún otro que los mantenga, como China, pero a la burocracia cubana no se le cae una idea. No es capaz de desarrollar absolutamente nada. De hecho, ha tomado desde el periodo de especial de los años 90 un camino de retorno al capitalismo, de retorno a un capitalismo que es el que está estallando en todos lados en América Latina, porque la población en general de América Latina se resiste a ser población sobrante. Y eso es lo que acaba de estallar en Cuba, porque la revuelta de Cuba no es la revuelta por la libertad, y no es la revuelta contra el socialismo, es la revuelta contra el proceso restauracionista que lleva adelante el gobierno cubano desde hace 20 años. En ese contexto, lo que se va viendo que es lo que sucede en todo proceso de restauración. Los que ganan, los que se enriquecen, los que viven mejor, los que tienen privilegios, entre ellos buena parte de la burocracia, que no va a hacer lo que hizo la burocracia soviética, es decir, hacer la perestroika, la reforma económica y la glasnost, es decir, vamos a aflojar los lazos políticos, no, porque eso termina mal. Entonces la van a hacer a la China. Vamos a liberalizar la economía, pero acá nos quedamos nosotros. Y tarde o temprano los viejos burócratas se transformarán en nuevos burgueses. Es ese proceso en el que está Cuba, y a ese proceso reacciona la gente. Por eso lo que vos ves es, por un lado, reacción de clase obrera muy pauperizada, y por otro lado, acciones como prenderle fuego a las tiendas de productos importados donde solo pueden comprar los que tienen dólares. Uh-huh. Ese proceso unifica el proceso cubano con el proceso chileno y con el proceso latinoamericano en general, donde todavía sigue estando ausente, y ahí es donde vamos, todavía sigue estando ausente la clase obrera. Acá no hay una expresión orgánica de la clase obrera. Acá lo que hay es, otra vez, populismo. Así como si las masas latinoamericanas no pudieran crear por ahora otra cosa. Vos me vas a decir, seguramente vas a ver por ahí, ¿qué le ofrece la izquierda a esta posibilidad? ¿Qué le ofrece la izquierda a este alzamiento de la población que se niega a ser el nuevo basurero poblacional del mundo? Es decir, el lugar donde van a parar todos los que no sirven para nada. Bueno, le ofrece poco y nada, salvo el espectáculo que vivimos en la Argentina, uh-huh, que es un espectáculo obviamente lamentable. Uh-huh. En Chile probablemente lo que se llama izquierda termine detrás de Boric en un gobierno de estilo Evo Morales, con mucha retórica étnica, igualitaria, ecologista, etcétera, 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 y pocos resultados prácticos. Y estará por ver si hay alguna otra izquierda en Chile. La izquierda que hay en la Argentina ha decidido jugar a cualquier cosa menos a los problemas del día. Pregunto, ¿no hubiera sido una jugada mucho más inteligente y una forma más seria de plantarse ante el problema que toda la izquierda se niegue a ir a elecciones y llame a votar en blanco? Es decir, llame a la gente a reflexionar que tiene que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Lo planteo como una posibilidad, porque lo que no está acá sobre la mesa es otra solución que las que plantea la burguesía, es decir, constituyentes. ¿Y qué son esas constituyentes? Dilaciones, promesas, engaños, promesas de cosas que no significan para resolver nada a la hora de resolver problemas reales, pero que crean masas de gente asociadas al Estado que se reproducen de esa manera. Uh-huh. Me ibas a preguntar algo, ¿no? No, es que me quedo callado escuchando, porque obviamente ese proceso que estás describiendo históricamente es interesante de escucharlo. Yo ya desde hace un tiempo que, siguiendo en alguna charla que hemos tenido, en alguna presentación tuya en la que haces mención
a esto de que la inoperancia, la incapacidad de algunos líderes de poder encontrar soluciones masivas buscan en las minorías la manera de sobrellevar sus falencias, ¿no? O sea, le doy y le resuelvo el problema a esta minoría extrema y me muestro realmente como un líder que está pensando en las minorías. Obviamente hay una gran mayoría que está ausente de mi pensamiento. Un poco lo que describís de lo que pasa en Cuba, ¿no? La dirigencia política con los Castro y ahora con el referente de cubano al frente de la isla, no encuentra una salida para una economía más que ser, digamos, el furgón de cola de la ilusión socialista, que ya no es, recibiendo fondos en algún momento de Rusia y después de Venezuela, como para mantenerse ahí y mantener esa lógica idealista, ¿no? Ahí está el proceso de revolución. Por eso algunos saltan y dicen, bueno, ¿y qué están pidiendo? ¿Que siga Batista? No, nada que ver. Lo que estamos planteando es que en 50 años la dirigencia que está al frente de la isla no encontró una salida para la isla. Entonces vive dependiente, como vos decías hace muy poco. Una clave está relacionada con el turismo, ¿no? El turismo cayó en todos los países. En un país donde el turismo es fundamental, se desgrana completamente, y es un poco lo que está pasando, ¿no? Claro, porque vos fíjate los empleos que le está ofreciendo la burocracia cubana a los cubanos. Uh-huh. Le está ofreciendo empleos de muy baja productividad, porque el turismo, digamos, puede ser muy llamativo, muy bonita, pero los empleados del turismo son empleados de muy baja productividad. Uh-huh. Digamos, y los salarios acompañan eso. Ahora, está bien, siempre está... Cuando sí. Vos, estamos re corto de tiempo, pero muy entusiasmado y generó mucha réplica. Digo, cuando uno escucha que el pueblo cubano habla de libertad, no solo está hablando del proceso que llevaría a discutir fórmulas de salida, no solamente con el actual gobierno, sino con otros proyectos del proceso interno y de dirigentes de la isla. O sea, no es una lógica de decir... saquémonos de encima de esto, saquémonos de encima de esto que no encontraron salida, digamos. Hay una discusión que es un poquito más profunda que simplemente vamos hacia un proceso democrático. Y lo que pasa es que democracia significa diferentes cosas. No te olvides que en todo este tiempo, desde que empezó el proceso especial, el periodo especial, se fueron liberalizando las condiciones económicas en Cuba, y en Cuba ha aparecido una enorme pequeña burguesía que aprovecha los mecanismos propios de toda economía de mercado. Uh-huh. Y entonces esa gente es la que pide libertad y pide restauración plena. La clase obrera, que también se mueve, no pide libertad, ni pide cosas más concretas. O sea, acá me estoy muriendo de hambre. Claro. Y vos sos un privilegiado. Sí. Ahí hay dos campos distintos de batalla, por eso siempre es importante separar las cosas. Uh-huh. Y la burocracia soviética la burocracia cubana intenta flotar en el medio de las dos, y en medio del capital imperial. Es decir, está tratando de realizar una especie de bonapartismo internacional, que es su historia. O sea, digamos, me muestro como la cabeza de un proceso revolucionario que sin embargo no apoyo, porque la burocracia castrista no se ha caracterizado por apoyar procesos revolucionarios, sino más bien por frenarlos, y al mismo tiempo, y eso me permite, digamos, obtener cosas de la Unión Soviética o de Venezuela. Pero vos fíjate, toda esta cuestión de basta del bloqueo. Todo el bloqueo es un macanazo. O sea, Cuba no está bloqueada. En todo caso, en Cuba, los propios yanquis tienen problemas para operar con su capital en Cuba, pero Cuba no está bloqueada. Eso es mentira. Tiene negocios con 80 países del mundo. Además, hay capitales norteamericanos operando en Cuba. Ahora, cuando se dice basta del bloqueo, que era la política que había iniciado el muchachito Obama, lo que se está diciendo es más rápido la restauración, porque eso es lo que quiere la burocracia cubana. La burocracia cubana quiere que lleguen más capitales norteamericanos. La única diferencia entre el capital norteamericano y la burocracia cubana es que ¿quién es el que dirige el proceso? ¿Lo dirijo yo, el burócrata cubano, o lo dirigís vos? Claro. Esa es toda la discusión. Muy interesante. Estamos y además, perdóname, dale, sí. No, cerralo, porque
seguramente lo vamos a volver a abrir la entonces semana ahí próxima. cuando se pide basta de bloqueo, en realidad lo que se está haciendo es, digamos, apoyar a la burocracia cubana para una restauración más veloz del capital. Y eso no puede ser de izquierda nunca. Ahí está Maxi, el Lobo, Lucas, Leonardo, Ignacio, Ramiro, muchos que te siguen muy atentamente. Les mandamos un saludo para que sigan siempre agarrando la sartén y por el mango todos los lunes acá con... Muy atentamente les mandamos un saludo para que sigan siempre agarrando la sartén y por el mango todos los lunes.